Seguramente que alguno vino por un gol, porque no es normal que quieras tener 3 hijos y a tu edad. Y siempre llego a la misma conclusión. Mi vida es mejor con hijos que sin ellos. Y mi vida es mejor con 3 hijos que con 2 o con 1. Y cuando a mí me dijeron que eran 2, mira, en aquella ecografía, las ginecólogas y las enfermeras que estaban en la otra sala de los gritos que dimos, vinieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que son 2, que son 2. Y ahí en el CAE de vecindario hicieron todo el mundo una fiesta porque venían 2. Y yo, Pero parece que si es un niño un poco movidito, que curioso, que descubre y demás, o que va un poco al peligro, que es lo normal, sobre todo en los primeros años de vida, ya es malo. ¿Qué pasa? Que esa última regla que yo en teoría tuve no fue una regla, fue una amenaza de aborto. Bienvenidos a un episodio más de Psicomatrona. Y es que hoy tenemos un tema súper interesante. Hay veces que cuando una mami o un papi desean tener hijos, uno se plantea pues tener un solo hijo, ¿no? Un embarazo de un bebé en esa barriguita preciosa que va a nacer en su mamá. Pero de repente, chasi, resulta que vas al ginecólogo, te haces tu ecografía y te dice, no, aquí hay sorpresa. Así es, así es. Sorpresa como la que me llevé yo hace casi 6 años ahora mismo, y en el que después de tener una hija vas a buscar el hermanito o la hermanita y de repente la vida te da ese sorpresón / ese bofetón y te dice que en ese embarazo y en esa barriguita vienen 2 bebés. Y empieza ya a hacer un embarazo múltiple, que es como se le llama cuando vienen más de un bebé en un embarazo, y ya empiezas a plantearte que viene familia numerosa. Claro, Oh my God. Ese es otro tema, porque normalmente estamos viendo que también, al menos aquí en España, pues como mucho se tiene un hijo, se tiene 2, pero ya no es como antiguamente. Yo me acuerdo que mi abuela, por ejemplo, tuvo 13 hijos, ¿no? Mi otra abuela tuvo 9 hijos, entonces eso ha quedado un poco en la historia, ¿no? El tener muchos hijos, y parece que somos la que hemos marcado la diferencia, porque al menos a mí me ocurre que cuando me dicen 3 hijos, vamos, eres una valiente. Sí, esa es la respuesta, valiente. Seguramente que ya en voz alta no dicen el adjetivo de valiente, sino otro, de Así hay que cual. ver qué loca, hay que ver cómo se complica la vida, hay que ver con No lo bien usaron, que estaba, no usaron preservativo. de decir, seguramente que alguno vino por un gol, porque no es normal que quieras tener 3 hijos y a tu edad, de decir, pero bueno, en mi caso, cuando yo cuento que primero fue uno y luego vinieron 2 mellizos, porque la naturaleza así lo quiso, pues dicen, bueno, te tocó, como diciendo, no lo pudiste elegir, Claro. te lo tienes que comer con papa. En mi caso sí es verdad que los míos vinieron individualmente, y teníamos muy claro que cuando decidimos ser papis queríamos tener 3 hijos. Y cuando yo digo, oye, tengo 3 hijos, ah, sí, pero son mellizos, son gemelos. Yo, no, vinieron de uno en uno. ¿Pero por qué quisiste? Yo, claro, lo elegimos. Sí. ¿No? Que hay veces que es verdad que viene de sorpresa por cualquier motivo, ¿no? Pero parece que llama bastante la atención en la sociedad, porque como te decía, entiendo también que hay muchas personas, muchas familias que no se pueden permitir incluso más de un hijo, o ni siquiera tener hijos, por cómo está también la situación económica. Sí, la situación económica hoy en día al final es complicada porque uno se pone a mirar y analizar, oye, como antes casi toda la sociedad tenía más de 3 hijos, o sea, como dices tú, nuestros abuelos, inclusive nuestros padres, pues tenían eso, 3, 4, 5, 7, 8, y oye, y al final yo veo, por ejemplo, el ejemplo de mi familia materna, que mi madre tiene 8 hermanos y la gran mayoría son universitarios, o sea, que le llegaba hasta para ir a la universidad, para que sus hijos y sus hijas se pudieran sacar el carnet de conducir, es decir, dentro de la economía y el sustento que había antes. Está claro que hoy en día todo es más caro, también tenemos muchísimas más cosas que pagar que en otros momentos de la vida o no existían o decidías no hacerlo, o sea, pero hoy casi que es complicado, o inclusive hay gente que no quiere quitarse gastos como el internet, es decir, como la tele con todas esas plataformas que ver, que no solo la 1, la 2, la 3 y la 5, y la televisión canaria, es decir, entonces es cierto que hoy en día la vida está mucho más cara y más complicada, y yo creo que de ahí viene el problema y a veces la responsabilidad de la gente decidir no tener más de un hijo o más de 2. Pero a nosotras nos tocó, es decir, nos tocó o así lo decidimos encauzar nuestra vida, nuestra carrera profesional y nuestra familia, al decir, bueno, si tenemos que dedicar esfuerzos, inclusive dinero,
pues lo queremos dedicar a eso, a tener una familia grande y numerosa, aunque nos tengamos que privar de otras cosas, porque es cierto que cuando una es madre o padre, se priva de muchas cosas. Mira, ahora que yo tengo la experiencia, he tenido la experiencia de no tener hijos, la experiencia de tener un hijo, la experiencia de tener dos y ahora la de tener tres, yo a veces hago un balance, ¿no? Sobre mi propia vida y creo que todo lo tenemos que hacer y siempre llego a la misma conclusión. Mi vida es mejor con hijos que sin ellos. Y mi vida es mejor con 3 hijos que con 2 o con uno. Es decir, que hubiera tenido uno y me hubiera quedado ahí, sería súper feliz. Que hubiera tenido 2 y me hubiera quedado ahí también. Que no hubiera tenido ninguno, estoy segura que también sería súper feliz. Porque hay veces que también se marca un poquito como cuando tú eres mayor, ¿no? Cuando te hagas mayor, tienes que cumplir con ciertos estándares, ¿no? Tú tienes que ser mayor, tener unos estudios, tener una casa, una pareja, un perro, un gato. Y además tienes que tener hijos, ¿no? El tienes que, es como una imposición, una obligación. Y aquellas personas que se meten en esa creencia y que no se arraiga mucho a ella porque es algo que siempre han escuchado en casa, se frustran, incluso les afecta emocionalmente y llegan a no ser felices porque tal vez por las circunstancias de la vida, pues oye, no tienen hijos o esa pareja llega tarde, ¿no? Y se ha perdido ese periodo a lo mejor de fertilidad o han tenido un hijo pero no han conseguido el segundo. Y creo que hay que ser agradecidas también con lo que uno tiene. Sí, y al final con lo que te da y te depara la vida, porque al final la alegría de la vida o la chispa de la vida es esas cosas que no vienen escritas y que no vienen organizadas y que no vienen planificadas, es decir, que a veces te desmoronan, pero cuando una, después de llevarse la sacudida, se asienta, dices tú, oye, pues esto es lo que me ha tocado, pues voy a empezar a disfrutar de esto. De hecho, a mí, por ejemplo, me pasó cuando me quedé embarazada de los mellizos. O sea, mira que yo soy melliza con un chico. O sea, y yo sabía que me podía tocar todas las papeletas. De hecho, en mi familia, si mi madre me tuvo a mí y a mi hermano mellizo en su segundo embarazo. O Igual sea que que tú. yo tenía claro que yo siempre cuando conocí a mi novio, que a día de hoy es mi marido, yo le decía, si tenemos que sacar números y cuentas y como pareja tomar en serio cuándo decidir tener el primer hijo, casi que también es más importante sentarnos a decidir y organizar cuándo vamos a tener el segundo. Porque podíamos pasar de 1 a 3, como así sucedió. Claro. Pero es verdad que cuando nos planteamos mandar a buscar el segundo hijo, ni por aquí se me pasaba que podían ser 2. ¿No te acordaste? No me acordaba. Es decir, de hecho, como yo le daba lactancia materna a la otra niña, pues claro, las reglas y las ovulaciones no eran regulares. Y yo estuve casi un año buscando al hermanito o la hermanita. Y un día llegaron. Y, y cuando a mí me dijeron que eran 2, mira, en aquella ecografía, nunca se me olvidará. Mi marido lo vio, mira que él no es sanitario ni es nada de nada, él lo vio antes de la ginecóloga y de verlo yo. Es decir, y él, mira, se le ¿Cómo lo pusieron, va a ver antes que se la le, ginecóloga? porque él ya vio que habían 2 cositas así grandísimas, así latiendo, pim, 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 pim. Es decir, porque yo para mí iba ahí a hacerme una ecografía y ve una lentejita chiquitita que era un poco el tamaño de un bebecito de 5 semanas o de 6 semanas. ¿Qué pasa? Que esa última regla que yo en teoría tuve no fue una regla, fue una amenaza de aborto. Anda. Entonces yo ya llegué con 11, 12 semanas, o sea, ya eran 2 cachorritos así, con un corazoncito bien puesto y pum, 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 pum. Y entonces cuando mi marido hizo un gesto y un sonido como, ¡ah! La ginecóloga como que dio un respingo y no sé, que Se miró bien o algo, y o vio la cara de él y dijo, ¡ay, que son 2! Y yo, Ay, Dios. ¿cómo? Yo miraba, digo, ¿cómo va a ser? Es decir, bueno, y esa alegría y esa locura ahí, hasta las ginecólogas y las enfermeras que estaban en la otra sala de los gritos que dimos, vinieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensando que alguien se había desmayado o algo, es decir, que son 2, que son 2. Y ahí en el CAE de vecindario hicieron todo el mundo una fiesta porque venían 2, y yo, Claro, ¿tú cómo te tomaste ese momento? claro, en ese momento fue una alegría y un subidón de adrenalina de decir, oye, qué sorpresas y qué alegría da la vida y la naturaleza, que mira tú, me ha dado el don de tener 2. De hecho, 2 mellizos, o sea que realmente han venido de 2 óvulos y de 2 espermatozoides. O sea que si con casi 40 años, en teoría nosotros las mujeres nos dicen que caducamos y los hombres tienen los espermatozoides gandules, pues no. Yo estoy tan sana y mi marido tan sano que
2 y 2. O sea que realmente fue un sorpresón. Pero justamente luego, cuando se pasó el boom de la adrenalina y de la felicidad, bajamos a tierra y mi marido iba bajando las escaleras para coger cita para la próxima visita y decía, madre mía, se nos ha complicado la vida. Tenemos que cambiar de coche, tenemos que cambiar de casa, que no cabemos, que pum pum. O sea, ya vino la realidad de decir racional de lo que quiere decir pasar de ser una familia de 3 a 5. Y yo le decía, estate tranquilo, que todavía quedan muchos meses por delante, que nunca sabes qué va a pasar durante este proceso, porque los embarazos de gemelos pues son un poquito más complicados y tienen más riesgo y esas cosas. Pero él no, él tenía claro que tenía que organizar y planificar la vida porque nos iba a cambiar la vida. Pero bueno, seguimos haciendo una vida normal. Y el embarazo iba avanzando y a mí los primeros meses que yo estaba embarazada me venía siempre un pensamiento a la cabeza negativo. Me venía, madre mía, cómo nos hemos complicado la vida y decía, nos hemos jodido la vida. Es decir, podíamos haber vivido tranquilos y felices profesionalmente hablando, económicamente hablando, con nuestro pesito chiquitito en primera línea de playa, disfrutando de viajar, que es lo que más nos gustaba en el mundo, y al final con una niña, pues te echabas la niña Claro. en una mochila y en cualquier sitio que había, es decir, siempre en cualquier hotel que te ponían una cama supletoria, en casa de un amigo, en no sé qué, pero cuando somos 5, dices tú, oye, ya la vida no es tan sencilla. Las camas supletorias se complican. No, y ya no te la ponen. Ya. De decir, eso son una de las cosas y complicaciones que yo veo a día de hoy reales. Es decir, yo me quiero ir de vacaciones con mi familia, con mis 3 niños chicos, y cuando tienen menos de 2 años, pues en un hotel, en una habitación familiar, pues te ponen 2 cunitas, 2 parquecunas o lo que sea. Pero cuando ya tienen más de 2 años, cuentan como adultos, o sea, como un niño mayor. Y aparte de cobrarte por ellos, muchas veces no te dan una habitación familiar, sino te tienen que dar 2, porque en la reserva son Sí. 5 personas. Y entonces nos dan la opción de decir, no, pues un adulto que duerma con unos niños y otro adulto con otro. Digo, mire, pero es que yo me quiero ir de vacaciones en familia, no me quiero ir de vacaciones de divorciados. Uno duerme en una habitación y yo en una cama y otros en otra. Con los niños repartidos. Entonces, al final, por ejemplo, sí que es una realidad que la vida cambia y que las necesidades que uno tiene, pues tiene que gestionarlas de otra manera. ¿Cuándo empecé yo a ver el lado positivo de ser una familia numerosa y de tener un embarazo y una crianza con múltiples? Cuando empecé a leer foros y a leer a familias y a seguir familias en redes sociales de múltiples, de decir, y entonces decían, es verdad que, por ejemplo, con 3 hijos, la vida es más complicada. De decir, oye, pues 3 uniformes, 3 colegios, 3 actividades extraescolares, de decir, 3 estreses, 3 noches sin dormir cuando se ponen malitos, 3 moquitos, 3 fiebres. Pero después también decían el lado positivo, decían, oye, pues tendrás 3 besos cada mañana, 3 abrazos cada mañana, 3 te quiero y 3 buenos días y 3 buenas noches. Es decir, realmente tendrás en tu vida 3 personitas locas deseando de darte amor. Entonces fue cuando yo empecé a ver el lado positivo de realmente ser familia numerosa. Y que a día de hoy, mi niña grande tiene 9 años, mis chiquitines van a cumplir 6. Digo, oye, pues que lo más divertido en mi vida sea ir un sábado a un cumpleaños infantil y quedar con los padres de los niños y a lo mejor no tomar alcohol porque estamos en un cumpleaños infantil, pero nos tomamos, de decir, un refresquito y charlamos de la vida, pues dices tú, pues no me pesa. También porque yo tuve los hijos cuando yo lo decidí y los Claro. tuve mayor para lo que es la sociedad de hoy en día. Es decir, yo tuve mi primera hija con 35 años y los mellizos casi con 40. Entonces, claro, si yo primero salí de Canarias, estudié, viajé, me arriesgué profesionalmente, renuncié a puestos de trabajo muy buenos para intentar mejorar en otra cosa que me gustaba más. De decir, y entonces dices tú, bueno, pues si ahora lo que me toca es un poco echar un poquito el freno personalmente, profesionalmente, en esos viajes que íbamos antes a la otra parte del mundo y tal, y ahora lo más cerquita que va uno a Fuerteventura, pues no cuesta porque realmente es otra parte de la vida divertida con 3 niños y con familia numerosa. Y al final también creo que tengas 3, tengas 1 o tengas 4, un poco tú te vas adaptando también a la realidad que hay, ¿no? Es verdad, como decías antes, que hay aspectos de ti
como mujer, ¿no? O como pareja, que a veces se tienen que aparcar durante un tiempo porque no es viable por la edad de los niños, ¿no? Como los viajes que comentaba, por la parte económica, ¿no? Hay un montón de factores que influyen en el tema de familia numerosa. Y por eso creo que es más importante todavía de que si es algo, es decir, los embarazos, si es algo que se puede planificar, siempre va a ser mucho mejor. Porque imagínate una pareja que no planifican tener hijos, de repente se quedan embarazados y encima de múltiples. ¿No? Es decir, tu primer embarazo que no planifica, que no tenías esperado, y encima a lo mejor son 3, son 2 a la vez. Bueno, El el batacazo estrés en la emocional, pareja. exacto, ¿no? Porque ya de por sí el adaptarnos a esto como pareja, que vamos a tener que dedicar a 2 recién nacidos, o a 3, o a 4, los que sean, de golpe y plumazo. Adaptarnos a conciliar, porque además la sociedad, al menos aquí donde vivimos, no notan tampoco muchas facilidades para poder conciliar y decir, oye, pues tienes tu tiempo de trabajar, donde además cobras bien y vas a disponer de tiempo en tu vida para disfrutar de tus pequeños. Es decir, la gran mayoría de las familias que tienen hijos, da igual el número que tengan, pues trabajan mañana y tarde y como mucho verán a sus hijos por la noche y por la mañana cuando los llevan al colegio y el fin de semana si es que libran, ¿no? Y es algo muy triste porque muchas veces esos niños nacen en guarderías, nacen en los colegios, nacen con sus abuelos, pero no están todo el tiempo que se viviera con sus padres. No sé qué invitada decían, o a lo mejor creo que fuiste tú, ¿no? Que tenemos 9 meses de gestación y que se le debería dar importancia a esos 9 meses, que a mí me parece muy poco, 9 meses, después, ¿no? Esa gestación que sigue fuera de la barriguita para crear ese apego. Sí, para crear el apego tanto de los niños hacia nosotros como de nosotros a nuestros niños, porque al fin Claro. y al cabo nosotros también necesitamos física y emocionalmente estar con ellos, conectar con ellos, conocerlos y como pareja saber adaptarnos a este nuevo rol que nos toca, porque también después el tema de la crianza está muy etiquetada y todo el mundo sabe qué es lo que esperan de ti como padre y como madre. Y tú te pasas la vida como examen. Tú imagínate si son dos. Yo, por ejemplo, porque siempre he sido muy hippie y no me importa el que dirán, y voy al mundo con la cabeza bien alta. Pero, pero yo he salido con gente que se echa las manos a la cabeza, como diciendo, madre mía, cómo se portan estos niños en una tienda, madre mía, cómo estos niños nadan y se te van a ahogar, si en la playa, o, ¿sabes? De decir, realmente niños independientes, niños sanos, que al final la gente siempre me preguntan, ¿pero son buenos? ¿Te salieron buenos? Ay, Y de yo verdad, digo, es que no hay niños malos. digo, ¿y qué es? Digo, hombre, son sanos. Quiere decir que gritan, que juegan, que saltan, que brincan, Se que a mueven. veces pelean entre ellos, de decir, o sea, que son sanos. No los tengo que llevar ni a estimulación temprana, ni a logopeda, de decir, Entonces, pues son sanos. Yo eso no lo entiendo. Entonces Son dices tú, buenos. ¿buenos o malos? ¿Qué es bueno y qué es malo? Claro que un niño no nace siendo malo. ¿Entiendes? Es decir, al final todos los niños son buenos, cada uno con su temperamento, con lo que van aprendiendo también en su hogar. Pero parece que si es un niño un poco eso, movidito, que curioso, que descubre y demás, o que va un poco al peligro, que es lo normal, sobre todo en los primeros años de vida, ya es malo. Yo siempre digo que el reto de los padres es que tu niño sobreviva los primeros 10 años. Porque a cualquier momento ellos siempre estaban buscando el peligro para que pase lo más trágico, ¿no? Y es lo que hay que evitar y estás siempre ahí con el susto en el cuerpo. Claro, imagínate eso, cuando tienes una familia numerosa en el que tienes que tener 20 ojos. 50 ojos. Sí, de hecho la gente siempre me lo dice, madre mía, es que ¿cuántos ojos tienes que tener tú para poder ir con estos niños a la playa, para poder ir con estos niños a eso, a hacer una actividad que puede considerarse de riesgo? Y digo, pues chica, siendo una mujer ágil, teniendo ojos aquí y radares de sí. Y luego es súper importante tener y aprovechar la ayuda de la gente. Es decir, Sí. nosotros vivimos en una sociedad muy individualista y donde pedir ayuda es una debilidad. Y cuando tú tienes familia numerosa, te das cuenta que al final la ayuda te hace la vida más fácil. Entonces dices tú, oye, pues si tú tienes a tu vecina que también lleva a los niños al cole y que te dice, oye, ¿te apetece que
que después del cole nos vayamos todos al parque? Pues dice tú, y ya pues, porque ya tengo, aparte de mis dos ojos, los dos ojos de ella, que ella solo va a mirar para el suyo, que a lo mejor es una, pero me echa una mano para mirar los ojos de los tres. Es decir, o tu madre te dice, oye, mi niñita, mira, estoy haciendo un potajito, ¿quieres que te mande para allá y eche una papita más? Y tú, por Exacto. favor, una no dos, porque así congelo para la próxima. ¿Sabes? Es decir, que a veces que tú a lo mejor lo haces mejor, tu potajito está más sabroso, pero a caballo regalado no se le miran los dientes. Es decir, entonces Ya. empiezas a aceptar, eh, porque si no, al final te frustra, de decir que al final recibir ayuda, de decir, no es una debilidad, sino al final es una virtud y un placer que haya gente alrededor tuya y alrededor de tus hijos que te quieran querer y que te quieran mimar y que te quieran ayudar. Algo que también tiene la familia numerosa, Chasi, yo voy a contar desde mi experiencia porque nosotros no lo hemos notado mucho, pero sí es verdad que ante la llegada de un nuevo hermanito o hermanita están los temibles celos, ¿no? Es decir, ten en cuenta que tú tenías tu espacio ahí con tus padres, tochano, y de repente llega otro, llegan dos, ¿no? Y ya siento que ese espacio no es todo mío, que papá y mamá no es todo para mí. Y hay que aprender a gestionar mucho eso, porque es verdad que los recién nacidos pues requieren muchísima atención y cuidado, pero no se nos puede olvidar que hay otra persona que está aquí que también sigue siendo un bebé o un niño pequeño que requiere muchísimas atenciones y cuidados también. Sí, y es súper importante atender eso. Es decir, yo, por ejemplo, siempre le explico a los padres y a las madres que los niños realmente no tienen celos. Es decir, esos sentimientos negativos que tenemos los adultos, los niños no los conocen. Lo que ellos sí que ven y entienden es que hay momentos en los que quieren jugar con papá y con mamá como siempre, o quieren que les lea el cuentito de buenas noches, o quieren que los cojan en brazos, o inclusive quieren que los amamantes cuando ellos querían, como hacíamos antes. Y yo, por ejemplo, di lactancia materna en tándem a los tres niños a la vez. Mi niña tenía justo 3 años cuando nacieron los hermanos. Es verdad que ella no mamaba Todo el mm, rato. todo el rato, sino un poquito para dormir por la noche y un poquito en algún momento del día. Entonces, claro, es decir, a los niños, aunque sean muy pequeños, hay que explicarles las cosas, porque ellos, en su cerebro, cuando pasa cualquier situación un poco de desapego, lo entienden como un abandono. Entonces, claro, es decir, los niños, aunque tengan 2 años, hay que explicarles, mira, papá y mamá, tú sabes que te van a traer un hermanito, los bebés nacen en el hospital, si deciden que nazcan en el hospital, entonces mamá y papá un día cuando vaya a venir el hermanito tenemos que ir al hospital, tú te vas a quedar con la abuela, con la prima, con la tía, con la amiga, con la vecina, o sea, con quien hayan organizado y decidido. Es decir, tienen que ir preparando el momento, como mismo nosotros durante 9 meses vamos preparando el Claro. momento del parto, al niño también hay que prepararle ese momento de separación. Idealmente, segundo paso, cuando estemos en el hospital, llamar al niño por teléfono. Oye, mira, Y si es hoy mamá no te ha ido a videollamada, buscar, mejor. o papá no te ha podido ir a buscar al cole, te ha ido a buscar a la abuelita porque estamos en el hospital, porque va a venir el hermanito dentro de poco y me ha dicho que tiene muchas ganas de verte y de conocerte y no sé cuánto. Es decir, que el niño entienda que no va a venir papá y mamá ese día a casa, de decir, pero que lo quieren y lo añoran y lo echan de menos y que al final ese sentimiento que él tiene un poco de soledad, pues que se va a acabar, tiene fecha de inicio y fecha de fin. Y luego el tercer paso es que el bebé, el niño o la niña puedan ir a ver a su hermanito al hospital y que realmente él, en eso que le han contado, reafirme que es real, que papá y mamá no me han abandonado, no me han contado una mentira. El hermano está en el hospital y ha nacido el hermano y entonces vamos al hospital a verlo, que en todos los hospitales casi siempre de España dejan que los niños entren al centro a ver a sus hermanitos. Entonces así por lo menos ese momento de separación que para algunos niños y niñas es la primera vez a lo mejor que duermen fuera de casa, de decir, pues oye, no es un trauma. Y luego cuando están en casa es ideal que le vayan explicando las cosas. Oye, mira, a lo mejor nosotros antes siempre teníamos la costumbre de los sábados por la mañana salir en bicicleta. Pues a lo mejor ahora algún sábado no podremos salir en bicicleta porque hay que ayudar aquí a mamá, al bebé, o no sé, hace frío para que salga el hermanito, lo que sea. Pero es algo que vamos a volver a retomar. Y ellos a veces te dicen, mamá, pues yo también y papá, yo me quiero quedar aquí también jugando en casa con ustedes y con mi hermanito. ¿Sabes? Que los niños realmente adoran a sus hermanos y a sus hermanas. Siempre que vean el lado positivo igual y el amor que realmente no se divide en dos niños, sino que se Se expande. multiplica por dos. Sí, totalmente de acuerdo. Hay familias que a lo mejor pues nos van explicando ese proceso de lo que es el embarazo, de que habrá una noche de hospital en el que papi y mami no pueden estar y de repente ese niño se ve en casa de la vecina o en casa de los abuelos, cuando nunca me he quedado a lo mejor en casa, fuera de casa, ¿no? Y de repente estoy aquí y claro,
puede suceder esa sensación de abandono. Creo que es fundamental no solo esa presentación en el hospital, dejar, dependiendo de la edad del niño, ¿vale? Pero dejar que, por ejemplo, agarre a su hermanito, aunque nosotros le ayudamos, ¿no? Besarlo, tocarlo. Y también la llegada a casa, cómo es la presentación, ¿no? Es decir, creo que la llegada a casa también tiene que haber un espacio justo en ese momento, no solo para que el peque conozca la casa, el bebé, sino para abrazar a nuestro bebé que se ha quedado en casa esperando como un campeón, una campeona, ¿no? La llegada de ese hermanito y felicitarle y agradecerle por lo que hay. Y hacerlo partícipe en ese cuidado del bebé. Ay, cariño, ¿me ayudas a cambiarle el pañal al bebé? Venga, vamos a ponerle esta cremita ahora. Ay, vamos a preparar el bañito de espuma, ¿no? Y tú también te quieres poner aquí con mamá, ¿no? O con papá a vestirlo, a darle de comer, lo peinas suavecito, yo qué sé. Es decir, ver que también tiene un papel dentro de todo esto. Y no es, te excluyo porque estamos súper agobiados con el bebé nuevo y si hay ratitos, jugamos juntos. No es como, a ver si a mi padre y mi madre les sobra tiempo para estar conmigo, porque ahí sí es donde van a surgir esas sensaciones, esos llamados celos, ¿no? Y que se pueden agravar y al final complicar un poquito incluso lo que es la convivencia. Claro, porque al final los celos que nosotros como adultos tenemos en mente realmente son solo llamadas de atención. Llamadas de atención que el niño hace para que le hagan más caso a él que al otro hermano. Es decir, entonces dices tú, hay niños que no necesitan llamar la atención. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de que mi niña, la primera que tomó la estancia materna, eso, de forma sola y exclusiva, sin compartir con los hermanos 3 años, a mí mi hija nunca jamás me dijo, mamá, cógeme. Nunca me hizo este gesto, ni nunca me echó los brazos en alto para que la cogiera. Porque nunca tuvo la necesidad de pedir que la cojan y que la arropen. Porque como tomaba lactancia materna, estaba mucho tiempo cogida en brazos, de decir, y nunca tenía esa necesidad. Entonces yo cuando veo niños, por ejemplo, que te dicen en el mismo carro, cógeme, cógeme, de decir, oye, pues a veces me da un poco de pena y añoranza, como diciendo, oye, esos pobrecitos niños, cuánta falta de brazos ha tenido que te piden, aunque a ti que eres una desconocida, que a lo mejor no has visto nunca, que lo cojas en Ay, brazos, que pobrecito. lo saques del carro, ¿sabes? Que oye, a veces cuando una es familia numerosa, pues no tiene 3 brazos Claro. y intenta hacer malabares y es verdad que siempre hay alguno que sale perdiendo y a lo mejor uno que mama más que otro y que por tanto está más cogido en brazos, otro que es más dormilón. Es decir, pero bueno, no nos tenemos tampoco que frustrar con que no podamos dar equitativamente lo mismo a los 3 hijos. Es decir, a cada uno le damos lo que necesita. Es decir, y como madres y padres, pues siempre le damos un plus más porque nos sale del alma. Ya sé, yo tengo mucha curiosidad porque sabemos que a los 2 años los niños se transforman, ¿no? La primera adolescencia, que es horrible, que se llaman en psicología, yo me acuerdo que en clase le llamábamos los 2 terribles años, y no solo porque empieza a los 2 años, sino porque dura por lo menos 2 años. Es decir, si ya con uno cuesta que uno se quiera arrancar los pelos de la cabeza, pasar esos 2 terribles años con dos a la vez, ¿cómo es? Bueno, realmente ese es el momento en el que, como bien decías tú antes, tienes que tener 20 ojos y un radar y que el objetivo sea mantenerlos con vida y ir al hospital infantil lo menos posible. Es decir, y a mí mucha gente me hace esa pregunta, me pregunta, ¿cómo lo has hecho con 3? De decir, ¿cómo has amamantado a 3? ¿Cómo has criado a 3? ¿Cómo a ninguno de los 3 le has dado puntos? De decir, quiere decir que no han tenido una caída o una herida grave. Dices tú, mira, pues no lo sé. De decir, porque al final, cuando tienes familia numerosa, te das cuenta de que vives en el día a día. Es decir, ya no haces objetivos a largo plazo o a medio plazo. Es decir, y para no morir en el intento y sobre todo no morir en salud mental, mm, eres flexible a tener que hacer cambios. Y tú dices, mira, yo mi idea a lo mejor es el sábado que viene ir a la boda de mi amiga. Pero tengo claro que aunque me haya comprado un vestido maravilloso y tenga unas ganas locas de ir a esa fiesta, si el día antes alguno de mis hijos tiene fiebre, Ya. dices tú, pues es que a lo mejor tengo que perderme la boda de mi amiga. Es decir, o tengo que pedir ayuda y tengo que decirle a algún familiar, oye, te quedas con el bebé aunque sea un par de horas para yo ir a ver a mi amiga en la iglesia, aunque sea, aunque después ya no me pueda ir de fiesta. O estabas preciosamente Sí, vestida y en el último segundo te echa un vómito o un un buche de buche esos y ¡fua! preciosos encima. Y dices tú, pues nada, voy a tener que ir con lo de siempre. Decía, entonces a veces fluyendo,
y tampoco poniéndote una etiqueta y un látigo fustigando con lo que no he conseguido, lo que no he conseguido, pues hace que la crianza sea un poco un camino, no de rosa, pero un camino. Y sobre todo yo creo que tengas 1 o 10 hijos, lo más importante es que si los tienes en pareja, haya una buena conexión con tu pareja y que formen un gran equipo, sobre todo para que uno no se sienta más fatigado que el otro en cuanto a lo que es la crianza y el hogar. Para mí eso es primordial. Eso es lo más importante. Y muchas veces que fíjate tú, cuando yo me quedé embarazada de los gemelos y íbamos a ser 3, mi amigo tenía muchos compañeros y conocidos peninsulares, a lo mejor de Madrid o de otros sitios del mundo, que a lo mejor hay sitios donde la gente sí tiene 3 hijos, Sí que es es más decir, normal. tienen más familia numerosa que a lo mejor aquí en Canarias. Y los compañeros hombres le decían, la única forma de no discutir con tu mujer y no pelear con tu mujer es que busques ayuda para la casa. O sea, ellos siempre decían, de decir, y yo a día de hoy lo digo, dice, al final lo que te agota de ser familia numerosa, de decir, o de tener hijos y múltiples, no es tanto estar con los niños y con las niñas, porque dices tú, oye, a mí tener todo el tiempo del mundo para decir, para irnos al parque, para irnos a una obra de teatro, para pasar una tarde en la playa, de decir, eso no te cuesta, eso es un placer. A ti lo que te cuesta es la logística de la casa, que dices tú, oye, Mantenerla, no has sí. terminado el proceso de lavadora, de lavar, tender, doblar, recoger, dice, y las cestas de la ropa otra vez están así. De decir, haces una olla de caldero de 9 litros y nos sentamos a comer y dices tú, veas, toda la mañana cocinando y ya se ha acabado el potaje. De Es más, decir, ¿sabes de qué me acabo de otra vez a acordar? cocinar. De decir, eso es lo que al final agota y lo que hace que discuta la pareja. Es que no has puesto la lavadora, es que los niños no tienen uniformes limpios, es que no has organizado que vamos a cenar esta noche, es que no has ido a hacer la compra, es que, decía, al final las discusiones no es porque hemos dormido poco, porque bueno, hemos dormido poco, pero mañana dormiremos un poquito más. Es decir, sino por la logística y el trabajo extra que tiene la vida de familia numerosa. Me río, Chasi, porque me acabo de cortar. Que dejó la lavadora sin tender. Lo peor es que la puse ayer y no me acordé. Y ahí estará la ropa en la lavadora, la pobre. Es que es imposible, ¿eh? Pero bueno, ¿ves? Te lo tomas con Es sonrisa. ordenar la casa y digo, chacho, yo no sé cómo lo hacemos, que nunca la casa está bien. Mi madre dice, pero Naira, ¿cómo es posible? Y yo, ma, que no me dan los brazos, ni los míos ni los de Javi, no nos dan los brazos. Y no me voy a volver loca, porque para mí es también Y importante ya pasar está. tiempo con los niños. Y mira, mi lavadora está allí, pues tendré que volver a poner y acordarme de tenderla. Yo me voy a sincerar. Venga, también te la Alguna vez dejaste. también se me han quedado las toallas en la lavadora. Y luego echan Eso una peste. sí Y dice, pasa. ay, madre mía, la humedad, la humedad. Las he vuelto a lavar. Doble lavado y doble jabón y doble todo para que se le vaya ese olor a humedad. Y las he secado hasta en la secadora. Y han salido bien. Pero cuando me he ido a bañar y las he mojado, huelen otra vez a humedad. Ya. Las he tirado a la basura. No me digas eso, Me que tengo niego. ropa allí y no la Las quiero he tirar a tirado a la la basura. basura. Una de las cosas que he aprendido siendo madre es que no gasto dinerales ni en ropa ni en utensilios de la casa. Exacto. De decir, hombre, si hay que vestirse bien y hay que comprar una ropa buena, se compra. Pero, por ejemplo, cuando los niños son bebés, ese body interior, que al final lo compres de 50 euros el body o lo compres de 5 euros el paquete, siempre va a terminar estiradísimo, estiradísimo y le va a quedar pequeño en 0,2. Y con manchas amarillas que no se sabe cómo se quitan. Pues algunas veces, cuando mis niños se han hecho caca hasta aquí, todo eso lo aprendes con el segundo o con el tercero. Con el primero no veas la de veces que yo raca, 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 sobando ropa. Con los segundos y terceros, no es la primera vez que yo he dicho, a la basura. ¿Qué me costó? Un paquete de body de 10, 6 euros. Ni a 50 céntimos el body. A la basura. Porque al final, si no enloquece Ya. de tanto trabajo y tanto estrés. Es que Y estoy a viendo a mi veces, marido. Lo tiramos, ¿no? Y yo, que vas a tirar el body. y lo bueno que es y lo sano que es rodearte de gente que está en tu misma situación. Sí. Porque si tú al final te rodeas con esas amigas, esas vecinas, esas compañeras de clase de tus hijos que tienen un hijo y que su vida es idílica,
Porque dices tú, oye, le llega el sueldo a final de mes para comprar a la niña el super vestido de la marca X. De decir, te cuentan que se han ido de viaje a Disney, a no sé qué, a no sé cuánto. De decir, tú vas a un cumpleaños infantil y llevas a tu hija con un panty 3/4 para que pueda trepar por todo el parque y ves a la otra con su La ropita de princesa. princesita y tú dices, madre. Entonces dices tú, cuando tú te juntas con gente que está en tu misma situación, como es en nuestro caso, tú con familia numerosa y yo con familia numerosa, dices tú, pues te ríes de las cosas que le pasan a la familia numerosa, que de repente lleva 24 horas sin tender la lavadora. Y bueno, y ya está, y fluyes. Pues bueno, ya contaré cómo ha quedado esa lavadora. Creo que ha quedado muy claro que tener familia numerosa, si es elegida, mucho mejor. Si no, pues también podemos aprender a adaptarnos en el proceso. Pero la conclusión que yo sacaría es que es maravilloso independientemente del número de hijos que tengas, que hay que gestionar muy bien sobre todo lo que es la organización y buscar ayuda cuando se necesita. Y primordial, un buen equipo en esa pareja. Así que si queremos más episodios como este, Chasi, ¿qué tienen que hacer? Pues seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en el podcast de Maternidad Real, porque la vida es así. Seremos madres, pero también seremos reales. Si quieres venir también a contar tu historia, no dudes en comentarlo, que aquí siempre las puertas están abiertas, independientemente de lo que quieras contar. Nos vemos en el próximo episodio.